tal? ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenidos a todo el lorerío, ¿sí? Como siempre, como cada miércoles, nuevo mes, Exacto. junio. Somos ya. junio. Así que bueno, empezando acá, a cuidarse, a no resfriarse como Lourdes, a tocar madera, pero sí, acá estamos para un nuevo programa de Nivel Horas. Exactamente. Y nos acompaña, por supuesto, la dueña de casa, Mirta Baroni. ¿Cómo estás, Mirta? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo por suerte todavía no tuve gripe. Bueno, Muy toca bien, toca sí, madera. nos corremos. Estamos acá arriba La queremos contagiar. No. Así que bueno, hoy tenemos varios temas para charlar. Son temas complejos. Vamos a tratar de no enojarnos mucho y de no llorar tampoco. Uno de los temas que vamos a hablar, por supuesto, tiene que ver con el desfinanciamiento del Hospital Garrahan, todo lo que vino sucediendo en estos días. Y a mí me pareció que durante todas estas semanas se vio como mucha cosa en los noticieros, ¿no? Como una mezcla de información, de discurso, de movilización, de reclamo, de justificaciones. Entonces, bueno, nos parecía que era importante tocar algunos puntos. Así que vamos a acompañar nuestra manera de pensar con algunos videos que estuvimos seleccionando, que nos parecían importantes, que vamos a usar como disparadores. Como para resumir, hay uno que tiene que ver con un profesional que estuvo hablando en la legislatura, un médico, sobre una intervención que se realiza en el hospital que nos parecía importantísimo porque es tan difícil el trabajo que realizan, es tan arriesgado el trabajo que tienen y la responsabilidad que tienen, que era muy interesante escuchar cómo hacen ese tipo de intervenciones. Van a estar hablando también de lo que ganan concretamente los profesionales que trabajan en el Garrahan. También nos parecía importante, por supuesto, escuchar el testimonio de algún paciente del hospital, así que va a haber también un niño ahí expresándose. Y bueno, y por supuesto también tenemos médicos que, y hay algo que me llamó mucho la atención, quienes tenemos contacto con la salud pública por cuestiones personales y familiares, sabemos que uno siempre siente que los médicos, Nancy, despersonalizan, ¿no? Como que uno puede sentir, bueno, debemos pensar, llega un momento de que ya no sienten más, ¿viste? Claro, Las pérdidas, sobre todo los que están vinculados con patologías que lamentablemente terminan en la muerte, la sensación de que, bueno, los médicos ya están acostumbrados y no sienten más. Y la verdad es que, bueno, encontré dos testimonios de dos profesionales que todo lo contrario, digamos, ¿no? Que es tanta la pasión y el corazón que le ponen a su trabajo que muestran los sentimientos que ellos tienen para con sus pacientes. Así que, bueno, esa era la idea. Yo después también me voy a explayar un poquito, no para ser autorreferencial, sino porque me parece que es importante quizás poder escuchar de primera mano lo que es tener un hijo y que sea atendido en el Garrahan, ser una mamá de un paciente que está en el Garrahan. Así que, bueno, voy a contar un poquito parte de esa parte de mi historia, pero bueno, obviamente es un tema que a mí me atraviesa y me conmueve, pero a la vez... Y esto me pasó también con las personas mayores, aprovechando que está Mirta acá, la represión que sufren en días como hoy, por ejemplo, las personas mayores en Plaza de Mayo, el desinterés que hay por su calidad de vida. Eso es lo que se ve mucho, el desinterés, como dice, bueno, una marcha más los miércoles, que siga, o sea, como que hoy justamente hablábamos con algunos colegas como que la sociedad está dormida, gran parte, también por lo que lo que se está viviendo hoy en día muy rápido, cada uno en su mundo, y un día más y va quedando así, se replica en algunos portales de noticias y después lo cambian por otra noticia. Me parece que Exacto. lamentablemente va quedando así. ¿Y por qué hoy no hubo tanta represión, no? No hubo represión, no hubo gases, no hubo nada. No, porque estaban reunidos ahí en el Congreso debatiendo de lo que era Claro. posiblemente para los jubilados. O sea, hay que ver qué va a pasar también. No, y también me parece que Por- hoy había otro tipo de representatividad. Claro, lo de Primero la porque también discapacidad. estaba la gente de discapacidad, que sin embargo hubo algunos actos represivos, por ejemplo, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad, que pararon un colectivo y bajaban a las Ajá. personas con discapacidad, Sí. y no las dejaron seguir circulando. Terrible. Después, bueno, las chicas en Buenos Aires, las chicas que ayer, de las cuales también vamos a hablar en la segunda parte, conmemoraron los 10 años del Ni Una Menos, decidieron dejar de lado la fecha específica del 3 de junio para acompañar esta movilización que se llevó adelante hoy, así que la marcha del 3J del Ni Una Menos en Buenos Aires se hizo el día de hoy. Y también ayer escuchaba y le contaba al Gaby que
había una dirigente feminista que contaba que la empezaron a llamar las hinchadas. Viste que las hinchadas de fútbol en algún momento también se solidarizaron con las personas mayores y bueno, ella decía con muy buen tino y muy sorprendida, si hay un ambiente machista es el del fútbol, así que ella también estaba muy conmovida porque los dirigentes de las hinchadas de los clubes las llamaron para decirles que ellos también se querían sumar a marchar con ellas. Mirá. Así que bueno, evidentemente si tuvo la masividad que se esperaba la marcha, yo hasta ahora no he visto imágenes lamentablemente, bueno, era más difícil. Sí, la verdad es que muy difícil, y si lo vemos acá en Santa Fe, sí vemos en algunas redes sociales, como siempre Unión y Colón, hablando de lo deportivo también subieron un flyer y recordaron lo que es Ni Una Menos. Uno puede estar de acuerdo, ¿no? Amén de los comentarios. Exacto. Pero la importancia también de los clubes acá grandes, de la ciudad de Santa Fe, que eso también es muy importante hablarlo y no que pase desapercibido estos días. Exactamente, así que bueno, no, y en relación a eso lo que venía a plantear era que parece que el límite se va corriendo todo el tiempo, ¿no? Porque no es solamente meterse con los pibes, es meterse con los pibes enfermos, ¿no? Es meterse con los profesionales que dejan el alma para tratar de salvar a pibes que la mayoría no tienen vuelta atrás, para ofrecerles una mejor calidad de vida en el tiempo que les queda, o para que tengan la posibilidad de transitar con alegría, digamos, ¿no? También con la alegría que se merece tener un niño, aunque padezcan una enfermedad. Sí, justamente también hoy acá en Santa Fe hubo la marcha también de los prestadores que atienden a los pacientes y los niños o las niñas que eran tratados también por su especialista decían eso, contaban de que si no le pagan, él o ella no van a poder seguir haciendo el tratamiento. Exacto. O sea, hay muchas cosas que pero si bien esto no pasa ahora, vos te acordás que ya el año pasado habíamos sido una nota, el anterior también, o sea, siempre vino un recorte, pero ahora ya es demasiado, es impresionante, los especialistas cobran aquí a 3 a 4 meses, lo que eso significa, lo que hoy en día también está todo caro, la vida, el día a día. Entonces uno se replantea qué nos está pasando nosotros como sociedad. Exacto. Uno puede ver también dentro de lo que es el presidente denigrando a un chico que tiene autismo. ¿Desde cuándo? Tremendo. O sea, ¿desde cuándo nos pasa a nosotros como sociedad? O si no también Lourdes, o sea, ¿desde cuándo nosotros o la sociedad se pone del otro lado de la educación pública, de la salud pública? ¿Desde cuándo se cuestionó, sabiendo de que nuestro país ha tenido grandes en medicina, grandes educadores? O sea, ¿qué nos pasó a nosotros que ahora venimos a cuestionar todo? Exacto. Porque todo cuestionan, todo cuestionan. Sí, y todo se justifica público también, ¿no? Yo he visto periodistas justificar el ataque a la mamá de Ian y al mismo niño. He visto periodistas justificar o negar también que haya represión todos los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos. La verdad es que esa también es la sensación, ¿no? Que mientras haya también del otro lado justificación a las medidas que toma el gobierno, es mucho más difícil, ¿no? Así que bueno, si les parece vamos a empezar a reflejar con imágenes para que hablen los que están padeciendo, los que sufren, los que son protagonistas de la situación que se está viviendo en el Garraham. Me dicen los chicos allá porque no los veo, están tapados, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, así que vamos a empezar con el primer videíto para ilustrar un poco lo que está pasando en el Hospital Garraham de Buenos Aires. Uy, mi Dios. ¿Qué tengo que hacer, Nancy No importa. Maldonado? Todavía no está el video, pero bueno, eso también hay que ver la importancia del Garraham, porque el Hospital Garraham alberga a todos los niños del país. Exacto. Enfermedades que no se puede solucionar en cada provincia tienen que derivar al Garraham. Eso quiere decir que hay especialistas que no lo encontramos en las provincias o en las ciudades grandes, o porque no tienen todo el complejo de los elementos que se necesitan o los diferentes tratamientos, y la mayoría que no encuentran la solución son todos derivados al Garraham. Creo que también hay un día donde se recibe a todos los niños, niñas de las diferentes provincias. Exactamente. Y con respecto a eso que vos decías, Lourdes, del cuestionamiento, yo creo que no está tan mal cuestionar
habría que ver qué es lo que está pasando, pero bueno, hay que controlar. Primero controlemos, primero fijémonos si realmente existe lo que dicen que existe, que es el problema administrativo, que hay tantos administrativos, bueno, veámoslo, controlémoslo, cuestionemos eso, pero no de pronto que un médico cobre 800.000 pesos y que tenga 70 y pico de horas semanales trabajando. No me parece. En las cifras que dio Patricia Bullrich el otro día, ella asume como administrativo a todo el personal no médico. Claro. Eso incluye las enfermeras, los radiólogos, Claro. las personas que están en el laboratorio, Todos las son personas necesarios. que trabajan en investigación. O sea, no son todas personas administrativas sentadas atrás de un escritorio Claro. rellenando planillas, digamos. Ella separó, digamos, el personal médico, que es el que está haciendo el reclamo, y claramente, si hay 500 médicos, es probable que haya 1000 de otras personas, entre las personas que se encargan del mantenimiento del hospital hasta Claro. las personas que te saca la radiografía, te hace la tomografía o te saca sangre, que Y son... aparte tiene que haber de todas las especialidades. Yo Exacto. creo que las diferentes, por ejemplo, un radiólogo no es el mismo que va para la cabeza, para el cuerpo, hay diferentes, o sea, No, y uno aparte se el entiende. volumen, porque al otro día hablaban, por ejemplo, de que se hacen, por ejemplo, alrededor de 500 extracciones de sangre Sí. por día. ¿No? El volumen de trabajo que significa para eso, la cantidad de gente que tiene que estar ocupándose de hacer las extracciones y después de analizar Analizarlo. cada muestra para obtener los resultados que están necesitando. Digamos, es un trabajo masivo, quizás uno en perspectiva desde el interior no lo puede ver Claro. entre esa cantidad, pero cuántas personas necesitas en un laboratorio para que puedan analizar 500 muestras por día, muchas de ellas con una necesidad de urgencia tremenda, Sí. necesitan los resultados ya para poder salvar la vida de esos chicos. O sea, con esa presión me refiero. Así que eso también. Perdón. Mi amiga La Tos, que si hay alguien leal, es mi amiga La Tos, ha vuelto. Así que, bueno, eso me parecía también, ¿no? Tratar de dimensionar un poco. Bueno, vamos a ver, entonces, ¿tenemos ahora el video? Ahora Muchísimas sí. gracias. Tres deditos para arriba me hicieron, muy bien. Les gustan los números y las cosas. Acá les traje nuestros sueldos, que la verdad que me da mucha vergüenza tener que venir a mostrar lo que cobramos, porque me parece que es me parece que es bastante vergonzoso que un profesional que se formó 15 años tenga que estar diciendo lo que cobra, porque es algo personal. Pero bueno, un pediatra recibido que atiende pacientes crónicos complejos cobra 5.800 pesos la hora. Un instrumentadora quirúrgica cobra 3.580 pesos la hora. Un kinesiólogo cobra 5.700 pesos la hora. Un pediatra que hace guardias en el hospital recibiendo pacientes que a veces están al borde de la muerte, gana 6.600 pesos la hora. Y no me acuerdo qué era esto, bueno, pero un profesional que me parece que eran los técnicos de laboratorio ganan aproximadamente 5.000 pesos la hora. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces la presentación que hizo una de las doctoras que está encabezando el reclamo en relación a el dinero que se cobra, ¿no? Es increíble. Yo pienso también en, obviamente, ¿no? La preparación, los años de estudio, lo que significa. Hay otras imágenes, yo invito a quien quiera y tenga ganas de recorrer las redes sociales porque hay muchísimos testimonios y hay muchos testimonios de chicos que contaban cuando se enteraron que iban a trabajar en el Garraham. La emoción, el esfuerzo que significó calificar para llegar a trabajar ahí, de cualquier especialidad, en cualquier rubro de la medicina, lo que significa para cualquier profesional trabajar ahí y cómo no se ve reflejado eso en la remuneración y también algo que me parece muy importante es que esto, como dice Nancy, se viene discutiendo hace mucho tiempo. Hoy, sin ir más lejos, también vimos un video que creo que lo publicó La Gaceta de Maradona hace unos años donando unos botines justamente a beneficio del Garraham. Siempre se necesita más plata en el Garraham, siempre, nunca alcanza la plata, nunca les alcanza a los médicos. Pero en este momento la situación es mucho más difícil porque no pueden ni siquiera ir a trabajar con lo que cobran, digamos, no pueden ni siquiera cumplir, no pueden alimentar a su familia con el sacrificio enorme que es ir a trabajar todos los días al hospital, la cantidad de horas. Hoy también
le preguntaban a unos médicos que estaban ahí en la puerta, bueno, ¿cuál era la situación de los otros hospitales en la ciudad de Buenos Aires? Y ella decía, la situación salarial es la misma, digamos, cobran más o menos lo mismo en los otros hospitales, la diferencia es la carga horaria. Digamos, en el Garrahan trabajan un 30% más horas que los otros profesionales médicos en los otros hospitales de la ciudad. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido era importante, podríamos en algún momento sentarnos a hacer la cuenta de una persona que trabaja 8 horas por día y cobra entre 3.500 y 6.600 pesos por esa hora. Estamos hablando de menos de 1 kilo de carne, ¿no? Menos de medio kilo de carne, Sí, claro. en algunos casos, por hora de trabajo, a alguien que está todo el tiempo pensando y poniendo todo para salvarle la vida a algún pibe. Me parece inexplicable. ¿Les parece? Vamos con el otro, así no lo hacemos tan largo. Ustedes hablen, chicas, interrumpan, men. En el ámbito público, si una mujer embarazada tiene un diagnóstico de mielomeningocele, el único lugar donde hace terapia prenatal es el Hospital Garrahan. ¿Qué es terapia prenatal? Sacar el bebé, operarlo antes que nazca, volver a meterlo para adentro, y eso tiene impacto sobre la función renal futura. Eso es súper importante. Nace el bebé, y este es un hospital pediátrico, nosotros tenemos maternidad. Incorporamos maternidad para casos especiales, para que el niño no tenga que trasladarse a la maternidad, ni siquiera a la maternidad Sardá con la que trabajábamos antes. Hoy hay un espacio para esas madres dentro del hospital. Sale del ANEO y lo ve inmediatamente todos los especialistas que tienen que ver con la especialidad. En mi caso, que soy urólogo, lo vemos de manera proactiva. Los urólogos hacemos los estudios dentro del primer mes de vida y lo acompañamos durante todo ese mes, ¿sí? Si tiene que ir a la terapia, lo acompañamos en la terapia también. Si ese paciente, porque pasa, le va mal y sus riñones no funcionan y necesita una terapia de diálisis, el único hospital en el país que hace diálisis en menos de 10 kilos para que los pacientes puedan llegar al trasplante renal es el Hospital Garrahan. Les puedo dar 800 ejemplos. Quimioterapia intrarretina, el único servicio de oftalmología que hace que hace cirugía en la retina en toda Latinoamérica. Hay un solo servicio en México que está investigando en esto. En neurointervencionismo, trombectomías mecánicas en el tratamiento de ACV isquémico en niños. Tengan en cuenta que hay cosas que por ahí van a escuchar porque tienen algún vecino o algo. Esos adultos. No tiene nada que ver. El desarrollo en adultos está en otro nivel. Y nosotros hacemos un desarrollo completamente diferente desde el desarrollo pediátrico. Impresionante. Qué bárbaro, ¿no? Para quienes tuvimos la posibilidad de tener a nuestros hijos en la panza, el solo hecho de pensar que vas a parir ya te da un miedo tremendo. Imagínate lo que debe ser que te digan, no, mira, tu hijo tiene esta patología, así que lo vamos a sacar antes de que se cumpla el periodo de gestación, lo vamos a operar y lo vamos a volver a meter para que termine la cantidad de semanas que necesita para madurar su cuerpo. O sea, es increíble, digamos, ¿no? Es como, sí, como robótico. De ciencia ficción, de verdad. Y cómo tiene que llegar la investigación médica para entender que esa es la solución, digamos, cómo se estudia o cómo se analiza para entender que esa es la solución al problema y cómo se prueba, digamos, quién lo intenta con tanta valentía, ¿no? Hay que ser muy valiente para hacer eso. Acá me mandaron la cuenta, 28.000 pesos por día, 864.000 pesos por mes. ¿No? Para sacar un pibe de la panza de su mamá, operarlo, volverlo a meter adentro y rezar, porque no les queda otra, claro, a esperar a cuando nazca a ver qué pasó. Me parece un montón. Y después, bueno, la segunda parte, él mencionando las especialidades que solamente en toda Latinoamérica se tratan en el Garrahan, porque no es lo mismo el cuerpo de un niño que está en constante crecimiento, evolución y transformación, que el cuerpo de una persona adulta, que ya está, digamos, en su máximo, en su máxima expresión, digamos, ¿no? Un chico todo el tiempo está evolucionando. La verdad es que me parecía muy importante, porque si no, uno no dimensiona lo difícil y lo valiente que tiene que ser un profesional de la salud para trabajar ahí, para animarse a hacer lo que hacen, para disponer del tiempo y la dedicación para seguir estudiando, para seguir perfeccionándose, para decidir ser los únicos, porque tenés que decidir, bueno, en este lugar vamos a ser los únicos que vamos a atender tal patología. No, yo lo que a mí me sigue sorprendiendo es toda
todo esto lamentable que los doctores tienen que salir a decir qué es Exacto. lo que hace el Garraham, Exacto. las especialidades que tiene, ser el único en Latinoamérica por cobrar un poco más, sabiendo que creo que uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución es la salud. Entonces, por ahí, ver todos estos videos, ¿cuánto retraso? Porque se sabe que todos los doctores se preparan, todos los cuerpos de enfermeros, las administraciones. Hay una carrera que es licenciatura en administración de salud, no cualquiera puede estar en lo que es un hospital dentro de lo que es la administración. Entonces, por ahí a mí me duele porque ellos tienen que salir a decir que se especializa. Exacto. O sea, contar la operación. Hay millones de casos que ha pasado en Garrahan o acá en Santa Fe, operaciones que por ahí no salen él esta vez sale, pero operaciones que no salen en la tapa de los diarios, que no sabemos, que solamente las familias saben qué es lo que están pasando día a día. Entonces por ahí es un poco triste. A veces veo las redes sociales y publican, a mí me salvó. Es re triste porque, como te lo vuelvo a decir, Lourdes o Mirta, ¿desde cuándo se le cuestiona la salud pública? ¿Desde cuándo se le cuestiona la educación pública, sabiendo que siempre fue el pilar de nuestro país? No, pero a mí me parece que es importante, en este caso, Nancy, que como se bastardea también la educación pública diciendo que no es de calidad, que las escuelas cada vez están peor, y nosotros también muchas veces desde este micrófono lo planteamos, que los servicios de salud, la verdad que son un desastre, que a veces el Estado en todos estos años no era eficiente a la hora de enfocarse en la salud y en la educación. Bueno, justamente el Garraham es todo lo contrario. Si hay algo de excelencia en la salud pública es el Garraham. Entonces, ¿qué le estamos cuestionando? Esa es la cuestión. Como si hay algo que, como decía Mirta, hay que revisar, hay que mejorar, si hay algo que se está haciendo mal, entonces sí, obviamente, nadie quiere que se malgaste o que se derroche dinero. El punto es, si hay un lugar que no se puede cuestionar es ese, digamos, ¿no? Claro. Si hay un lugar de excelencia y que es valorado en todo el mundo, es el Hospital Garraham. Entonces, eso es lo que yo siento siempre que es como una provocación, ¿viste? Claro. Es como ver hasta dónde llega, yo lo puse en mi posteo, ¿hasta dónde llega el morbo? ¿Hasta dónde llega el límite de nosotros? Bueno, evidentemente tampoco es el límite. Porque no salió el país a la calle a defender a los médicos. por eso te digo, ni siquiera no. sus propios sindicatos, porque la verdad, si algo que tengo que decir, Pero no, ¿sabés por no qué vi no? ni una pechera de ate, por ejemplo. Pero ¿sabe por qué nadie sale? Yo creo porque como hay una devaluación de lo público, entonces nadie quiere salir a defender lo público, Exacto. ¿entendés? Porque hay una devaluación. Y lo lograron. Ya se encargan, entonces, no ves que privado. No, le digo, si el público te va a salvar. Bueno, hay uno de los testimonios que decía, vos podés tener OS de 410, Sí. que es el plan más alto de la mejor obra social del país, que si tu hijo tiene una patología grave, va a ir a parar al Garraham. Totalmente. O sea, sí, digamos, y lo que yo sí puedo dar fe es que la atención, no solamente médica, la atención al momento de estar internado de un pibe en el Garraham es mucho mejor en cuanto a la comodidad que tenés para estar acompañando a tu hijo, cómo ellos piensan, y esto me parece importante porque también lo remarcaba el médico, ¿no? Nosotros pensamos que es lo mejor para el chico, y lo mejor para el chico es tener cerca a su mamá. Entonces, ¿cómo hacemos para que su mamá esté cerca? Bueno, creemos una casa para que las madres puedan quedarse, porque, como decía Nancy, vienen de todo el país y la verdad es que nadie tiene dinero para pasarse meses en Buenos Aires, por ejemplo, pagándose un alojamiento, comiendo, trasladándose. Entonces pensaron, bueno, tenemos que tener una casa para que las madres se puedan alojar ahí. O chicos que Totalmente, a lo mejor... sí, sí. Entonces, ellos todo el tiempo están pensando qué es lo mejor para los pibes y generar herramientas propias para solucionarlo, porque también te podría decir, bueno, mirá, no sé, contratemos un hotel, Claro. ¿no? Y Claro. no, sin embargo ellos dijeron, no, necesitamos una casa enfrente, para quien tiene la posibilidad de conocer el hospital, la casa Garraham queda enfrente del hospital, donde se alojan mamás y se alojan mamás con otros hijos, porque también hay otras mamás que no pueden dejar a sus hijos en sus casas para ir a acompañar al que padece alguna patología. Entonces, bueno, la verdad es que me genera mucha indignación, irritación y sobre todo también me enoja mucho, como digo, la pasividad de la gente que no se da cuenta de la gravedad que con tanta liviandad se hable de los médicos y de los sueldos. ¿Tenemos otro? Para ver. ¿Alguna historia que te haya marcado para también contarle a la gente qué es el Garraham más allá de todo lo que se habla? Se me viene enseguida a la memoria, un bebé, un nenito, le habían diagnosticado leucemia, pero no es de las leucemias más frecuentes, sino que es una de las menos frecuentes, que son las mieloides, y que tiene un tratamiento de quimioterapia mucho más agresivo. Se hacen acá para controlar justamente las complicaciones. El Hospital Garraham recibe el 40% de todos los pacientes oncológicos del país, o sea, es la amplia mayoría. Pienso en Donato y recuerdo su carita, lo veía internado ahí en la cuna, lo vimos poder sentar
levantarse, porque pasó mucho tiempo. Él desde los 7, 8 meses en adelante estuvo internado hasta más o menos el año. Lo veíamos en su estado de ánimo, con la quimio encima. Eran del noroeste del país. La madre re agradecida con nosotros porque le jugábamos y todo. Y a mí lo que más me conmovió fue que en otro momento, cuando ella superó todo esto, yo me fui de la sala y fui a otro sector del hospital, porque vamos rotando por varias partes. Y justo en un momento me rotó estar por hay otro hospital adentro del hospital, que es un hospital de dedicación solo para los pacientes oncológicos, como él, como Donato. Y estaba en una consulta haciendo como un control clínico de los chicos que ya están mejorando. Y en la habitación de enfrente, miro por la ventana, y en el otro consultorio, haciéndose su control también con otro pediatra, estaba Donato. Y en el momento en el que yo lo conocí, estaba como creciéndole recién el pelo. Veo la tontera que voy a decir, pero verlo a Donato caminando con unos rulos hermosos que tenía. Apenas lo vi, no sabía quién era, miré a la mamá, me di cuenta que era ella y que era él. Enseguida fui a hablar con esa familia, a transmitirles la alegría que tenía de que pudo superar la situación. Y lo que se está poniendo en riesgo es la atención de todos estos pacientes. Impresionante. La verdad que impresionante, ¿no? Queda claro que dejan el corazón ahí, ¿no? Queda claro que no les pasan desapercibidos todos los pibes que pasan por ahí. Me parece muy tremendo, como bien decía Nancy, y como escuchábamos en el primer video, que tengan que salir a decir cuánto les pagan para que nosotros salgamos a decir qué poco que es y puedan reclamar. Y que además también me parece denigrante, porque yo hoy veía un montón de videos y dudaba, porque hay muchos videos, por ejemplo, de médicos en atención, digamos, ¿no? De mamás que filman a los médicos cuando van a visitar a sus hijos, cuando los hacen bailar, cuando los hacen cantar, cuando les preguntan cosas, y los han subido a las redes en apoyo, pero también me parecía denigrante tener que exponer a esos chicos, ¿no? Claro. Que están ahí internados para demostrar que los están cuidando. Entonces, bueno, elegí... Eso es lo que nosotros hablamos hoy, o sea, hasta qué punto tiene que salir todo a demostrar para que no le den de baja, o sea, ¿por qué tenemos, o bien las redes sociales, todo se tiene que ver, pero me parece que es feo, que es muy triste, o sea, nunca vas a menoscabar a la salud. Sabemos que millones de vidas se salvan, en este caso lo que es el Garrahan, que es un ente público. Entonces ahí lo que uno va, o sea, ¿cómo podés estar de acuerdo de que se le baje a sueldo a doctores, cómo que se saque de la nada? Y que también creo que fue la diputada Lemoine, que dijo, nosotros no tenemos por qué cumplir tus sueños, o sea, un doctor diciendo que si no te gusta renunciar, si no te gusta renunciar también. Son cosas que por ahí sale de contexto, que vos decís, no nos pueden estar pasando, pero también es algo de que nuestro sistema de lo que es político se perdió. Porque por algo esas personas están ahí, por algo el presidente está ahí, por algo el presidente lo postea. La mayoría de los medios no lo han recriminado al presidente por lo que ha posteado sobre el niño que tiene autismo. Entonces me parece ahí que se quebró todo, o sea que no hay más respeto por nada, y lo más feo que vienen de las autoridades altas de nuestro país. Exactamente, y todavía no hay un pueblo que aleccione, que amedrente, ¿no? Bueno, acá me pasaron, por ejemplo, que evidentemente están escuchándome. La gente de ATE decidió parar 24 horas para acompañar a los profesionales del Garrahan, así que en todo el país el sindicato de ATE va a estar parando. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana. Creo que ¿Mañana? Mañana, sí. Mañana, mira. Bueno, sí, mañana. Tarde, Tano. ¿Verdad? Tarde. O los dispensarios. Ajá. Los Mañana acá en la dispensarios sala, perfecto. Bueno, acá me soplan, para que alguien no tiene micrófono, que si mañana tenías algún turno en algún hospital, los médicos no van a atender entonces porque se van las profesionales que están ¿Solo bajo los médicos o no, los los que están bajo el sindicato de ATE. Pero digamos. todo lo que nuclea la parte, de enfermería, o solamente doctores, todo lo que nuclea. No, los médicos están en Cyprus. Claro. Ajá. Claro. Bueno. El personal no médico, justamente. Hay que apoyar también viste que la otra vez íbamos a tratar el tema de las universidades también. Todo depende acá a nivel nación, pero también todo lo que pasa en las provincias, naciones. Entonces son un montón de cosas que está pasando en nuestro país que no es el país de antes que salía a marchar, pero también porque las personas que por ahí dirigían en ese momento los diferentes gremios han desilusionado a todas las personas. Entonces hay que hacer mucha crítica. Siguen. ¿Qué está pasando?
qué está pasando en nuestra sociedad, que ya no se conmueve por nada. Bueno, tenemos otro más, el último, me parece. ¿Sí? A ver, escuchamos. ¡Viva la salud pública! El paciente del Garrahan tiene diabetes tipo 1 y además de eso siempre le dan los insumos, lo que es la insulina, lo que son las tiras reactivas, la atienden de 10 siempre. La verdad que son unos médicos increíbles que no solo atienden. Aparte, la calidad, siempre tratan de hacerlo mejor. Los mismos métodos, pero con otro tiro, mirá. Qué bien. No es como otros hospitales que se te obligan, no. Te dice que lo tenés que hacer, pero como que explica como con otra... A vos te explican bien los médicos, vos cada vez que hablas con un médico te vas contento, digamos. Tampoco contento porque Claro, ya estoy harto de ir, Estás cansado, pero bueno, pero por lo menos sabés que te atienden bien. por lo menos me dan los medicamentos, Y eso es importante. sí. Y me da mucha vergüenza lo que está pasando en el país, ¿Por qué? porque no le pagan. Los médicos no tienen un buen salario justo. Alguien que hace un montón de cosas, atiende chicos, salva la vida de los chicos, paga poco, pero claro, un jugador de fútbol bravo. Si puedo, voy a tratar de hacer todo lo posible para que nuestro país esté mejor. Viste que el presidente dice la libertad avanza y no avanza la libertad, avanza la dictadura. No, está bien. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué estás pensando? Y pienso en muchas cosas. Yo al ser alguien importante, voy a hacer todo lo posible para que tengan un buen salario. ¿Trabajarías para que los médicos estén mejor? Sí, sería juez, presidente, pero no con los presidentes de ahora. No como los de ahora. No voy a ser un opresor, un tirano. Ok. Voy a ser un libertador. Claro, juro que no es hijo mío. Pobrecito. Es un niño adoctrinado por la felicidad de haber sido rescatado en la salud pública. Nos parecía que si había que dar un testimonio de un paciente tenía que ser de un niño que estuviese afuera del hospital contándonos. Y me pareció tan importante lo que decía al principio, ¿no? Ellos hacen lo mismo que en los otros hospitales, pero con otro método. Ellos te explican, ellos te hacen sentir bien cuando te hacen el tratamiento, que no es menor, porque es un niño, ¿no? Claro. A un niño no lo podés agarrar y pincharlo de prepo, ni obligarlo a quedarse quieto a lo mejor adentro de un aparato para que le hagan un estudio. Y ellos tienen no solamente la paciencia, sino que tienen la habilidad de convencerlos que es lo mejor para ellos. Claro. Aceptar ese sufrimiento, porque la verdad es que todos sabemos lo que se sufre con un tratamiento médico prolongado. Así que, bueno, nos parecía que también era importante, me causó mucha gracia porque iba avanzando discursivamente el niño. Sí. La verdad que uno sorprende todo cómo lo que está pasando y cómo sale y las cosas que tienen que decir y ver y contar. Sabemos que eso es el día a día, no solamente en el Garrahan, en muchos hospitales, acá en Santa Fe, en nuestro país. El Garrahan era ahora el tema, pero todos los hospitales en nuestro país están sufriendo. El Garrahan es el tema, ¿por qué? Porque es el hospital de hospitales de niños. Entonces, ahí también es algo triste lo que está pasando, porque todos los hospitales, hay un recorte en todos los hospitales públicos. Entonces uno también tiene que ver qué nos está pasando a nosotros, porque vos decís, bueno, le recortan el hospital público, no, pero yo tengo obra social. Pero caso extremo, el público. O por ejemplo, hay un accidente de tránsito. Por más que vos tengas X obra social, el público Primero te estabiliza. Primero vas al hospital. Primero pasa al hospital. Primero te estabiliza el público y después te dice, bueno, ya está bien, llévalo porque tiene obra Sí, social. se puede Pero el trasladar. primero te atendió fue el público. Porque ahí es toda la rapidez y están todos preparados. Entonces, A mí me ¿sí? llamó poderosamente la atención el análisis del niño. Sí, No sé de increíble. cuántos años, pero Parecía como 9, 10 años. increíble, Impresionante. increíble. Bueno, claramente me causó gracia también porque, bueno, para quienes discutimos política a diario, evidentemente él vive en un contexto donde se habla a Seguramente. diario de política, pero primero me pareció impresionante los términos que manejaba. Por eso. Y segundo, sí, que pueda elaborar una idea y entender que las cosas no se están haciendo como corresponde y el compromiso que él ya asume desde los 9 años de que cuando él esté en un lugar, los médicos van a tener un buen salario. Me pareció importante, sobre todo de alguien que ha padecido
20.000 pinchazos en un día, estar internado durante meses. Me parece que era muy valioso y a la vez divertido también el testimonio. Era el último, ¿no? ¿Me dicen acá? ¿Sí? Sí, era el último. Era el último. Bueno, en relación a esto y para cerrar, a mí me gustaría contar un poquito cortito mi experiencia. Lo voy a contar en relación a mí como mamá, porque mi hijo ya es un adulto y la verdad es que no sé si tengo muchas ganas de seguir haciendo públicas, digamos, las cuestiones de salud de él. Nosotros acá en la ciudad de Santa Fe, en donde fue atendido por primera vez Luca, se le hizo una intervención quirúrgica donde tuvo mala praxis en el Hospital de Niños Alasia de acá. En esa intervención, Lucas salió peor de lo que entró. Y bueno, la solución con una secuela muy grave, que es que yo hoy veo, por ejemplo, las fotos de Grillo y me acuerdo mucho de Luca, la consecuencia que salió Luca con esa operación es que le faltaba la mitad del cráneo. Y bueno, es el único detalle que voy a dar porque este fue el tratamiento a partir de acá. O sea que Lucas tuvo 6 meses, digamos, sin el hueso de su cabeza, la mitad de su cabeza, teniendo 3 años, con lo que eso implica, con un niño de 3 años, con los cuidados que tiene que tener alguien que no tiene la protección en su cerebro. Y bueno, el mismo médico que acá lo había intervenido y había tenido esta consecuencia, después quería solucionar el problema poniéndole una prótesis. Y bueno, que él pretendía que nosotros hiciésemos un trámite para que traigan una prótesis de afuera, pero era una cuestión experimental. Entonces, bueno, yo tuve la suerte en algún momento de mi vida de vivir al lado, tener como vecina a una señora que era enfermera en el Garrahan. Entonces le escribí para consultarle si ella podía averiguar si en el Garrahan habían utilizado esta técnica en algún momento, porque se supone que si son los más avanzados, debían conocer de qué se trataba, para informarme. Bueno, ella obviamente, muy gentilmente, fue a hablar con un neurocirujano del hospital y el neurocirujano le dijo, de ninguna manera, que se venga para acá ya. Le contó la situación, por supuesto. Ella me pidió los estudios, yo se los mandé. Bueno, así fue como llegamos al Garrahan, de casualidad, porque yo en realidad llamé a ella en lo particular para consultarle sobre esta posibilidad. Bueno, cuando llegamos al Garrahan, obviamente nos plantean cuál era la solución al problema de Luca, que era aplicarle una prótesis en su cabeza, y obviamente cuáles eran los riesgos de esa intervención. Se hizo finalmente, después de un largo camino, y ahí es cuando uno tiene que vivir ahí adentro. Claro. Y ese es el punto al que quería llegar. Cuando uno, primero que el Hospital Garrahan es un lugar enorme, es una infraestructura enorme, y uno va pasando por ahí, es como una pequeña ciudad, uno va pasando por ahí y va encontrando todo lo que un niño necesita. Por ejemplo, en el Garrahan hay una escuela. Los chicos que están internados en el Garrahan y que pueden movilizarse, todos los días a la mañana van a la escuela. Tienen una maestra, o 2 o 3, de acuerdo a la cantidad de chicos que van, y hay docentes trabajando, enseñándole a los chicos para que no pierdan su currícula de la escuela. Entonces, dentro del hospital hay una escuela. Dentro del hospital hay un jardín también. Dentro del hospital hay una biblioteca. Hay, por supuesto, una sala de juegos. Hay un lugar donde los chicos pueden hacer música. Dentro del hospital, obviamente, todas las especialidades médicas tienen su área correspondiente, todas las especialidades médicas tienen sus consultorios, sus administraciones, digamos, imagínense, yo me iba imaginando como un hormiguero, que era lo que nosotros vivíamos. Y en todo eso que uno ve, que es enorme y gigante, todo el tiempo circulando niños con problemas de salud muy graves. Llega un momento, cuando uno llega, que hay cosas que son impresionantes hasta de ver, llega un momento que uno siente que forma parte de una sociedad distinta. Porque las mamás que estamos ahí sentimos lo mismo, porque las mamás que estamos ahí tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas incertidumbres, nos alegramos de las mismas cosas. Entonces, todo lo que sea bueno es extremadamente bueno, y todo lo que es malo, que por lo general termina siendo la muerte de algún niño, es acompañado por todos. Entonces esto me parecía importante rescatar. Primero, que obviamente a mi hijo le salvaron la vida una vez, en ese momento,
estar ahí era recibir todo el tiempo el necesitas algo, la mayor comodidad. Las habitaciones en ese momento, yo le estoy hablando hace más de 20 años atrás, seguramente ahora debe ser mejor. Había unos sillones, por ejemplo, reclinables. ¿Vieron como los sillones de los Yankees que me usan para mirar para el fútbol americano? Que se acuestan. Sí. Bueno, esos sillones en todas las habitaciones, para todos los familiares. Qué bárbaro. Los chicos pueden estar con sus papás todo el tiempo. Piensen en una clínica privada, piensen en un hospital, cuando los niños están internados, cuando nosotros estamos internados. No, uno solo lo puede visitar. Sí. No, en el horario de la visita. No, si hay más de 2, no se puede tomar mate. No. Los chicos pueden estar con sus papás todo el tiempo. Y si tu mamá, por alguna cuestión, por alguna situación, tiene que salir del hospital y no tiene con quién dejar al chico que está internado, hay un equipo de personas ahí que está ahí también para hacer acompañamientos. Así que bueno, ahí adentro se vive con otra cabeza, con otra sensación. La verdad es que se festeja todo lo que se puede festejar, y uno se encuentra con dramas y con situaciones que hacen que uno empiece a pensar la vida de otra manera. Y a esto también quería llegar, lo charlamos con Mirta esta semana también. Uno cuando tiene esa experiencia ve la vida de otra manera. Valora muchas cosas y se hace menos mala sangre por otras también. Por suerte Luca salió muy bien de esa operación. En ese momento Luca soñaba con ir al zoológico, porque él veía los animales por la tele y él pensaba que todos los animales eran así chiquitos. Claro, Así que salimos de ahí. En ese momento todavía estaba el zoológico de Buenos Aires y tuvimos la oportunidad del zoológico. Resumiendo, un tiempo después, lamentablemente, por un accidente que tuvo Luca, porque era un niño y era imparable también, esa prótesis se rompió. Y cuando obviamente nos comunicamos con el neurocirujano, nos dijo vengan ya para acá, y volvió a tener la misma cirugía. Otra vez. No te puedo creer. Así que sin ningún problema. Yo me acuerdo que yo llegué al hospital llorando y pidiendo perdón, porque yo decía, ay, discúlpenme, yo sentía que no lo había cuidado, ¿viste? ¿Cómo llegué? Porque encima no nos dimos cuenta nosotros, empezamos a notar algunas cosas en él raras, y bueno, palpándolo, nos dimos cuenta de que esa era la situación, y la culpa, ¿viste? Porque decís, claro, ¿cómo no lo cuidé? Una cosa tan frágil. Y ellos todo el tiempo diciendo, esto pasa todo el tiempo, porque son niños. Claro, no lo podés tener atado, ¿viste? Y al final no podés saber tampoco qué pasó. Bueno, así que se volvió a repetir todo de nuevo, volvimos a vivir todo de nuevo. Bueno, esa fue la última vez que Luca pisó el Garrahan. Después tiene otras cosas, tuvo otras cosas para solucionar y arreglar, pero la verdad es que estar ahí adentro días te hace ver la vida de otra manera. Totalmente. Y te hace valorar absolutamente todo, desde como yo decía hoy, desde la persona que limpia el hospital, que limpian todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo están limpiando, a cada rato pasan las chicas a limpiar, hasta la persona que por supuesto está en la puerta cuidándonos a la noche, para que nadie entre, para que nadie salga y la pase mal. Así que bueno, me parecía importante poder contar esto, porque la verdad es que hoy a todos nos pasa, y sobre todo en este momento en donde se ve tanta violencia, donde se ve tanta agresión, donde inclusive acá en Recreo, esta semana hemos padecido nosotros como familia bastante violencia. ¿A vos te parece que me puede importar? De verdad. Eso me dijiste ayer. ¿A vos te parece que a mí me puede importar lo que digan algunos de mí, de Gabriel, de mis hijos? La verdad es que poco me importa cuando uno vive situaciones en la vida en las que tiene que enfrentarse con la muerte directamente de alguien que uno ama tanto. El resto no importa más nada. Y si uno lo puede sostener en el tiempo, que es lo que nosotros pudimos hacer, sostener en el tiempo esa sensación de que poco importa y menos la opinión de otro, entonces eso, me parecía que era importante, no solamente contar lo que uno vive ahí adentro, sino cómo te transforma la vida. Sí, yo si bien nunca conocí el Garrahan, pero sí tengo mi prima que estuvo en el Garrahan, y ella sí en su momento es una familia que, como hoy vos dabas el ejemplo, podía tener todas las obras sociales más caras, tratarse con los doctores más caros, y bueno, y cuando era chiquita, 8 años o 7, no recuerdo, uno de esos doctores que por ahí particular salen caro, le dijeron, no, hay que llevarlo con urgencia al Garrahan. Y ellos fueron al Garrahan.
como vos lo decías recién, con la mejor obra social, la más cara, fueron atendidos como uno más. Por suerte mi sobrina está re bien, pero fue atendida al Garrahan, el tratamiento lo siguió porque tenía que hacerse un chequeo varios años de corrido, y hoy mi prima tiene 30 años y ella tuvo el problema a los 8 años, y ahí fue donde le encontraron qué era, porque el especialista que había en ese momento en Corrientes puede ser, pero hay uno único especialista en el Garrahan que te puede atender, déjamelo, vamos a buscar el día donde van todos los niños, niñas, a atenderse al Garrahan, que son fuera de Buenos Aires. Vamos a ver dónde pueden hospedarse. Y bueno, ellos fueron ahí, bueno, después de varios meses, años de tratamiento, ella está bien. O sea, bueno, así hay un montón de casos. Quiero hacer un punto que resaltaste, Nancy, que lo quería decir y me había olvidado. Lo difícil que es un diagnóstico en el interior del país. Lo difícil que es que cuando vos tenés una patología, alguien te diga, vos tenés esto y este es el tratamiento. Es muy difícil. Yo creo la etapa más difícil de la medicina. Y en el interior, acá nos pasa en Santa Fe todo el tiempo, a la gente le cuesta mucho encontrar cuál es su diagnóstico. Es el trabajo más arduo que se hace en el Garrahan, porque los chicos llegan con síntomas que se van diferenciando de las patologías comunes, y hasta que detectan cuál es la patología que padece cada uno de los chicos, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, muchos estudios, mucho pensar, ¿viste? Yo me imagino, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver al Dr. House, la serie del Dr. House, cómo ellos se sientan a pensar qué tiene cada uno de sus pacientes. Bueno, ese es el ejercicio. Bueno, ¿no? ese problema de los niños, que cuando no se sabe qué es lo que tiene, pasan por muchos estudios previos, agujas, cosas que por ahí no lo tienen que pasar cuando no lo sabe, y bueno, y después dicen que hay un especialista en Garrahan que podía hacer, y ahí la detectaron a mi prima Silvina. Entonces, son muchas historias. Acá lo tiene Lourdes, lo tengo yo, y seguramente nosotros empezamos a hacer móviles, y más de uno fue al Garrahan y fue asistido por alguna enfermedad que en las ciudades, en este caso Santa Fe, no hay. Entonces, eso también hay que ver dónde están todos los especialistas. Exactamente. Bueno, si les parece, vamos a cerrar el tema, vamos a cambiar el agua del mate, pues está lavadísimo, y vamos a volver en unos minutos. Lo que obviamente queremos decir desde este espacio, desde este programa, es, con los pibes que están al borde de la muerte, no, Milei. O sea, no, la verdad que no. Por lo menos es mi límite. Ese es mi límite. Obviamente que a mí me gustaría estar mucho más allá que acá hoy, haciendo fuerza y acompañando a los médicos del Garrahan en el Congreso. Pero ese es el límite, y lo vamos a seguir repitiendo, lo que haga falta, y el Estado sí tiene que hacerse cargo de la salud de los pibes en el Garrahan y también de las personas con discapacidad. No es un problema familiar, como dijo el señor secretario de Discapacidad. Nos vamos a un corte, me desindigno y vuelvo.